Bueno, estamos viendo precisamente en este momento esta similitud de dos movimientos de nacionalismo radical, y yo en mi libro he intentado seguir las trayectorias históricas desde la Edad Media hasta ahora mismo, hasta hoy mismo, de los dos países, Escocia y Cataluña, que se autoproclaman naciones, pero naciones sin estado propio. Y lo que hemos visto en los últimos 30 o 40 años ha sido el surgimiento de movimientos precisamente buscando una independencia clara de las sociedades y de las naciones en las cuales estaban integradas o incorporadas durante 4 siglos o más. Y hay semblanzas que he intentado explicar y demostrar en el libro, pero también hay diferencias muy importantes. Y cambió mucho a principios del siglo XVIII, cuando antes había lo que se llama ahora monarquías compuestas, que reconocían la diversidad de las distintas regiones y poblaciones. Y estas monarquías compuestas sufrieron un momento de crisis a principios del siglo XVIII, y efectivamente salió como resultado de los acontecimientos de esos años un tratado entre Inglaterra y Escocia para formar una monarquía compuesta parlamentaria, mientras que en España, con la victoria de Felipe V en la nueva dinastía de los Borbones, se impuso la nueva planta, que quiere decir la centralización del gobierno en Madrid, la desaparición de las libertades tradicionales de Cataluña, un sistema de gobierno autoritario desde el principio. Ahí empieza una gran diferencia entre los dos. Ha habido muchas razones y explicaciones de todo esto. Hay que pensar en primer lugar en la represión de Cataluña durante la dictadura. Había una reacción totalmente comprensible con la desaparición de la dictadura del general Franco. Y después, con el estatuto de autonomía que consiguió Cataluña, el gobierno de Jordi Pujol durante muchos años seguía una agenda, un programa de catalanización, especialmente de la lengua, y eso también ha formado una nueva generación. Y había toda una historia de victimismo que se imponía por los medios de comunicación, la televisión, la radio, etc., que también seguramente ha influido en la visión de una nueva generación de catalanes del pasado de su propio país. Y todas estas cosas, y al mismo tiempo lo que estaba pasando globalmente, el problema precisamente de la supervivencia del Estado y de naciones en un mundo globalizado, todo está en movimiento. Y claro que si surge un partido, como ha surgido tanto en Escocia como en Cataluña, que busca la independencia, va a utilizar este proceso general, imitar lo que está pasando en otros países, utilizar, por ejemplo, el mecanismo muy crudo del referéndum para ganar lo que querían ganar, que es la independencia.
la historia ha sido fundamental porque cada nación tiene su propia narrativa, pero hay muchas narrativas. Y hay una narrativa de Cataluña y de los catalanes como víctimas. Y eso, precisamente, mirando, por ejemplo, lo que pasó en 1614 o antes, en la rebelión de los catalanes de 1640, se va escogiendo esos puntos en la historia de Cataluña que refuerzan esta narrativa, sin pensar, por ejemplo, no incluyen el carlismo porque no es progresista. Así es una narrativa muy sesgada, seleccionada y ecléctica de un pasado mucho más complejo y mucho más complicado que quieren presentarlo. Y eso me parece fundamental. Está pasando en muchas partes del mundo en este momento. Esta creación de narraciones selectivas. Pasa también en Escocia, pero no con tanta fuerza como aquí en Cataluña.